2022, un año que ha tenido una característica especial en lo político. Estamos buscando acuerdos para tener una nueva constitución, pero también, fíjese usted, pese a lo que son las encuestas y la adhesión a los partidos políticos, se generan nuevos movimientos, se generan nuevos partidos políticos en nuestro país. De las dos cosas vamos a conversar en esta oportunidad. Bienvenidos a Visión Nocturna, con un panel especial hoy día, porque vamos a ir conjugando políticos nuevos con políticos de experiencia. Y vamos a saludar inmediatamente a la representante femenina en este panel, Ruth Hurtado, presidenta nacional de los Republicanos. Ruth, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente. Miguel Ángel, gracias por la invitación, feliz de estar aquí en Ufrovisión con ustedes. Bueno, cuando hablamos de experiencia tenemos que remitirnos naturalmente a quienes han sido parlamentarios, dirigentes políticos, han estado en el acontecer. No quiero caerme en el error de decir años, que él mismo lo reconozca. Está con nosotros Eugenio Tumacedán, ex senador y hoy día coordinador regional de Amarillos. ¿Cómo está, Eugenio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a los televidentes, a la audiencia de Visión Nocturna. Un saludo muy especial. Saludar a nuestra panelista hoy día, Ruth Hurtado. Un gusto de conversar y compartir contigo estos micrófonos, como así también con Cristian Quirós, nuestro cientista político. Y claro, gracias por esta invitación. Bueno, ya está con nosotros Cristian Quirós, él nos acompaña a través de la web, cientista político de la Universidad Católica de Temuco, quien es parte de la casa ya acompañándonos con sus interesantes análisis. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Miguel Ángel. Un agrado, gracias por la invitación. Saludo además afectuosamente tanto a Ruth como a Eugenio. Con ambos compartimos con don Eugenio cuando fue candidato a gobernador regional en el Centro de Políticas Públicas, y con Ruth Hurtado participó como convencional. Hicimos entrega también del libro que editamos en la Universidad Católica de Temuco. Así que un gusto compartir con ellos. Bueno, lo decíamos al comienzo, un año político, Cristian, y yo no sé si mi reflexión estuvo correcta, pero yo hacía ese contraste dentro de lo que significan las encuestas, de estos porcentajes tan bajos que recibe la adhesión política, parlamentarios, congresos y políticos en general. Aparecen nuevos movimientos, se van generando nuevos partidos políticos. ¿A qué cree usted que obedece esta situación tan sui generis que está viviendo nuestro país? Sí, estamos, tal como lo hemos conversado en otras ocasiones, Miguel Ángel, viviendo cambios profundos en el ciclo político. En nuestro país, el año 2019, a propósito del estallido, comienza un nuevo ciclo, y que ha sido un ciclo con bastantes vaivenes. Primero, el estallido que rompe la institucionalidad como la veníamos conociendo hasta ese momento, conjugado además con la pandemia, que significó interrumpir los movimientos de las calles más que por una decisión política o de orden público, fue una decisión sanitaria. Recordemos que se inicia la cuarentena, y por tanto eso se mantuvo. Luego, una salida institucional relevante, una vía democrática, que fue el plebiscito, ¿verdad?, de entrada, que aprobaba o no el proceso constituyente y qué órgano debía confeccionar esta nueva Carta Magna, para luego una elección de constituyente y finalmente un plebiscito de salida, donde con una votación abrumadora se impone en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, la opción del rechazo. Y por eso hablo de los vaivenes. Ahora, en este nuevo ciclo político es normal que surjan otras alternativas que permitan interpretar lo que está sucediendo y, por otro lado, proponer alternativas programáticas, alternativas ideológicas al momento que vive nuestra sociedad, que no se expresa solo en lo político, sino que también en el cambio cultural que estamos viviendo, en lo social, en lo económico, y con diversas crisis que, por un lado, el gobierno, pero también el Congreso, no han sido lo suficientemente eficientes para responder, y donde los partidos tradicionales no han sido lo suficientemente eficientes para responder y para interpretar. Y ahí vemos, por ejemplo, que partidos que hasta hace poco eran mayoritarios en cuanto a su representación parlamentaria, un ejemplo, la Democracia Cristiana, hoy día tenga muy poca trascendencia en cuanto al número, y el rol que cumple más bien es lo que se denomina un partido bisagra en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado. Y por otro lado, la emergencia, ¿cierto?, de nuevos partidos políticos, la transformación de movimientos sociales en partidos políticos y la fuga también de históricos militantes. El propio Eugenio Tuma, ¿verdad?, el PPD, un rostro relevante del PPD a nivel nacional, no solamente en la región de la Araucanía, hoy día en Amarillo,
o rostros emblemáticos de la democracia cristiana, también en los partidos demócratas recientemente anunciados, Felipe Arboe del PPD, etc. Es decir, estamos viviendo, como digo, un movimiento de cambio de ciclo, y ante eso nuevas respuestas es casi como una consecuencia natural. Ruth, Eugenio, ¿los interpreta el análisis que hace Cristian? Efectivamente, en sus partidos de base que tenían, no les llega, no está esas ganas de seguir porque precisamente ya no los está interpretando. A ver, creo que efectivamente lo que dice Cristian es cierto. Hoy día hay una poca no hay mucha lectura de lo que la ciudadanía quiere decir, de lo que la ciudadanía dijo el 4 de septiembre, de lo que la ciudadanía ha venido diciendo todo este tiempo, y la clase política en general no ha sabido interpretar. Nosotros como Partido Republicano somos un partido que llevamos recién 3 años, nacimos al alero de la pandemia, de muchas elecciones, con poco tiempo para la orgánica partidista. Por lo tanto, igual estamos hoy día todavía recorriendo Chile para conocer las impresiones y escuchar a la gente, conocer de ellos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las urgentes necesidades, porque vemos que hoy día tenemos un gobierno que no está gobernando, que se dedicó a hacer campaña, que fue el jefe de campaña del apruebo, y con este rechazo contundente de casi 8 millones de chilenos que dijeron que no a una propuesta refundacional de una izquierda extrema. La verdad es que creo que todavía hay un sector que es Apruebo Dignidad, ¿cierto?, que no ha sabido interpretar lo que la ciudadanía estaba diciendo, y en eso han habido estos nuevos movimientos, tanto como amarillos, como los demócratas, está el Frente Social Cristiano por ahí que se está inscribiendo, el PRI creo que de nuevo está juntando firmas para su reincorporación, intentando leer y tener una conexión con la ciudadanía, y creo que eso es muy positivo para la democracia. Bueno, Eugenio Tuma, un político de fuste, ¿qué le pasa? Lo que dice Ruth, en orden a que los partidos no están haciendo la lectura correcta. No hay calle, por decir que un término que tanto se ha acuñado en el último tiempo, que dice que le faltan los gobiernos, pero también le faltan los partidos políticos, parece. Bueno, yo quiero coincidir en gran medida con lo que se ha comentado acá, y particularmente con lo que señala Cristian, que hay un cambio en la percepción ciudadana respecto de la política. Pero también tengo que decirte que el participar en un partido político no da lo mismo que si tú participas en una organización de una junta de vecinos o de cualquier tipo de un club de deportivo, porque tú hablas en el club deportivo de eso, del deporte, pero no influye respecto del resto de la ciudadanía. En los partidos políticos lo que hacen, si tienen éxito, es influir en las políticas públicas. Y las políticas públicas tienen que ver con la vivencia y con la participación de los ciudadanos en la solución de sus temas, que tienen que ver con sus prioridades. ¿Por qué los partidos llegaron tan bajo o una cotización tan mala respecto a los ciudadanos? Los ciudadanos ven a los partidos como instituciones que se privilegian entre ellos mismos, como una reunión de lotes y de intereses y de lograr una ubicación en el gobierno o una pega. Yo creo que la gente espera de los partidos políticos una orientación respecto de cómo resolver sus problemas. Hoy día hay muchos medios de comunicación que nos muestra cómo los partidos políticos y los parlamentarios, y yo no digo que esté malo, pero los parlamentarios están hoy día debatiendo el gran acuerdo respecto a lo que va a avanzar, un acuerdo de la nueva y buena constitución que queremos. Pero ¿quiere que le diga una cosa, Miguel Ángel y Ruth? Los ciudadanos no están ni ahí con la reforma constitucional. ¿Y por qué eso se ha rechazado? A ver, yo quiero decir que Amarillo se comprometió con una nueva y buena constitución y vamos a seguir adelante. Creo que es una prioridad que deberíamos tener. Pero las prioridades de los ciudadanos son otras, no son las de los partidos. Las prioridades de los ciudadanos hoy día, el tema de la seguridad, el tema de la salud, de las pensiones, por favor. En buena hora que se haya ingresado un proyecto de pensiones hace tantos años esperando. Yo cuando fui vicepresidente del Senado en el 2014,
hice una propuesta, producto de un trabajo de un año con una comisión que yo mismo propuse, y por eso que la presidía, y le llevamos a la presidenta una propuesta que no es muy diferente de lo que hoy día se está conversando, de más aporte. Si las pensiones no van a mejorar si no hay más aporte, y por tanto creo que en buena hora tenemos un proyecto de ley que entra a debatir. Claro que va a demorar 6 meses, quizás un año en salir la ley, pero ya estamos debatiendo un producto que le interesa a los ciudadanos. Y ahí está la prioridad. Para prestigiar la política lo que tenemos que hacer es poner en el centro al ciudadano. Y a propósito del centro, es centrar con sentido común lo que le proponemos a los ciudadanos. Esto de que ocurrió con la propuesta de la nueva Constitución, que se rechazó por inmensa mayoría, un 62% inesperado, donde hubo una participación de cerca de 14 millones de ciudadanos, con más de 8 millones que le dijeron que no a esa Constitución. ¿Por qué? Porque carecía de sentido común, porque carecía de una unidad nacional, porque carecía de una propuesta que le hiciera sentido a los ciudadanos respecto de cómo resolvía sus problemas. Y no estaba presente eso, no estaba presente. Y por tanto creo que el prestigio de la política tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de lo que hoy día está pensando el ciudadano, cuáles son sus temas y cómo la política pública va a atender con prioridad esas materias. Yo quiero ir luego al tema de la Constitución, porque quiero ir con Cristian ahora y preguntarle en este panorama que nos entregan nuestros panelistas acá, dirigentes de partidos políticos nuevos, no es de sorprenderse, Cristian, que se sigan generando nuevos movimientos y nuevas identidades que quieran aglutinar a ciertos sectores interesados en estar presente en la política nacional. Lo que pasa, lo primero que yo quiero señalar, Miguel Ángel, es que es bueno para la democracia el que existan partidos políticos. No es viable un sistema democrático sin la existencia de partidos políticos. Por tanto, yo felicito y me alegro que existan este tipo de iniciativas de personas que ponen al centro su quehacer, ¿verdad?, el intentar responder, el proponer respuestas a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Ahora, el camino es largo y bastante sinuoso. No es fácil. Constituir partidos políticos requiere la búsqueda de firmas. En los últimos años han existido muchos intentos de formar partidos políticos para cada uno de los ciclos. Desde la recuperación de la democracia hasta hoy día, han pasado muchos intentos de partidos políticos. Tal vez los más recientes fueron precisamente los que hoy día componen una parte de Aprobodignidad como eje del gobierno, los partidos del Frente Amplio, que lograron constituirse, algunos de ellos como partidos, otros no consiguieron el número de firmas, ¿verdad?, y se mantuvieron como movimientos sociales. Y otras experiencias como el propio Partido Republicano, que aquí se ha señalado, Partido de la Gente entre también. Otros. El Partido de la Gente, que en forma también bastante récord, logró el número de firmas. Entonces, no es fácil, eso es lo primero. Lo segundo, señalar que es curioso, pero al mismo tiempo necesario, que por un lado exista esta desafección que hemos visto de las personas comunes y corrientes respecto a los partidos políticos. Los partidos son de las instituciones más mal evaluadas en cada una de las encuestas, y el número de militantes ha tendido a la baja en forma permanente, por diversas razones. Y aún así existe la idea de crear nuevos partidos políticos. Ahora, de los partidos nuevos hay algunos que han sido escisiones, han sido satélites que han salido de partidos políticos ya existentes. Y en otros casos, por ejemplo, el mismo Partido de la Gente que surge, no tiene una raíz previa, no proviene de otro partido político. Y ahí puede haber alguna novedad. Porque hoy día lo que va a suceder, por ejemplo, con Partido Demócrata o con Amarillos, que van a tener que diferenciarse y mostrar cualidades que les distingan respecto de los partidos que les antecedieron, o de los rostros o de los líderes, ¿verdad?, que les integran y que provienen de otros partidos políticos. O sea, ¿por qué esta alternativa y no la anterior? Y ese va a ser un desafío grande en este momento. Y por otro lado, sobreponerse a esta imagen que los partidos políticos proyectan. Los tradicionales, los antiguos y también los nuevos, porque la evaluación que se hace... Entonces, el desafío que tienen por delante estos nuevos referentes es mayúsculo. Uno, lo administrativo, de lograr el número de firmas para legalizarse, y dos, en poder competir adecuadamente en las próximas elecciones. Y ahí me detengo también porque nuestro sistema electoral, tanto por financiamiento, espacio en televisión, etcétera, privilegia los partidos ya consolidados en desmedro de las nuevas colectividades. Por tanto, es una competencia también bastante desigual.
consecuencia, no es fácil, no obstante, insisto, es necesario, y yo celebro la existencia y la aparición de nuevos partidos políticos para responder de manera democrática a los conflictos, a las tensiones que están coexistiendo hoy día en nuestra sociedad. Ruth, usted quería agregar algo, pero yo también quería plantear que, a mí me parece, comparto lo que dice Cristian, el interés, el darle aires nuevos a la política, me parece interesante con nuevos movimientos o nuevos partidos. Sin embargo, yo no sé si ustedes coinciden, a mí me da la impresión de que los jóvenes, después de lo que ocurre en el tema de octubre, de que estuvieron en la calle, que demostraron que no era verdad, que no estaban ni ahí con la política, ellos querían cambios de verdad. Después esa energía no se canalizó en los partidos. Yo no sé si, por ejemplo, Republicanos tiene juventud, que era lo típico de los partidos tradicionales chilenos, las juventudes comunistas, la juventud de la democracia cristiana y otras. Yo no sé si en esa línea hay también algo, ¿no? Sí, mire, yo creo que aquí hubo tal como lo decía anteriormente, una poca conexión y una poca fascinación desde los partidos hacia estas nuevas juventudes. Nosotros, gracias a Dios, como Partido Republicano tenemos gran juventud, tenemos muchos militantes jóvenes, una juventud bien activa que ha colaborado también en las distintas campañas, tanto de presidenciables como ahora también en la campaña del rechazo, son muy activos territorialmente. Pero lo que yo quería aportar tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato, del desprestigio de la política. Hoy día el Congreso perdió una tremenda oportunidad de reivindicarse frente a la ciudadanía, de haber tomado el debate constituyente y haberlo hecho propio. No seguir delegando esta responsabilidad que tiene el Congreso en un nuevo órgano, que además ya no es solamente un órgano, sino que nos enteramos la semana pasada que crearían un segundo órgano, además un órgano revisor. Y ahí yo creo que se equivocaron los políticos, porque más allá de este compromiso que nosotros como Partido Republicano también lo tenemos es en tener cambios, pero que estos cambios sean responsables, pero no que sean a través de una convención. La ciudadanía está cansada de este debate constitucional, de este acuerdo entre cuatro paredes, entre los políticos, sin mirar y sin escuchar, en definitiva, lo que tanto les afecta, que hoy día, tal como lo señalaba Eugenio, el tema de la seguridad es un tremendo tema. Nosotros lo hemos visto aquí en la Araucanía, somos un polo distinto al resto del país, pero hoy día esto está en todo el país. El crimen organizado avanza sin ninguna tregua, sin ningún freno, no hay control. Y además el tema de la inflación, todos los organismos, tanto internacionales como nacionales, nos han dicho, ojo, Chile va a ser uno de los pocos países que va a decrecer junto con Haití. El resto de los países de Latinoamérica van a tener crecimiento o a lo menos se van a estancar en su crecimiento, pero no van a decrecer. Y es ahí donde echamos de menos políticas públicas que vayan orientadas en colaborar a la finanza familiar. No vemos ninguna batería de proyectos, ninguna propuesta de parte del gobierno, ni en materia de seguridad, pero tampoco en materia para poder paliar la inflación. Y yo creo que ahí estamos al debe, pero nosotros desde el Partido Republicano hemos tratado de seguir, como yo te decía, en contacto con la gente. Estuvimos en las giras por la verdad desde marzo de este año, ahora estamos de nuevamente recorriendo, invitando a que la gente se sume a los partidos, porque lo que decía Eugenio, o sea, pasan también etapas en donde los partidos se dejan estar. Ruth, yo quisiera plantearle, porque usted habla con mucha fuerza y habla con una crítica a los partidos y de todos los sectores, pero cuando se convoca a trabajar en una nueva constitución, ustedes son el primero en retirarse y generan una mesa que no les gusta que le digan, pero como paralela al tema. Yo no sé si eso está funcionando o no. No, ahí hay que hacer una corrección. Nosotros estuvimos en las 4 primeras reuniones que citó el oficialismo. Nosotros no formamos en ningún momento como Partido Republicano parte de la mesa paralela. Nosotros estuvimos ahí con la aspiración legítima de convencer a los demás colegas de que esto se radicara en el Congreso, que incluso si querían sumar expertos, si no tenían la capacidad técnica, que en el Congreso, Eugenio puede confirmar, existen, tenemos excelentes secretarios en cada una de las comisiones con mucha expertise que hubieran podido liderar el tema del cambio constitucional, pero la verdad es que cuando vimos que finalmente esto iba hacia una convención, más allá de un acuerdo para llegar a un cambio para la ciudadanía, viendo que habían solamente acuerdos entre los políticos, entre la fuerza política, nuevamente sin escuchar a la gente, la verdad es que nosotros decidimos retirarnos de esa mesa porque no estamos disponibles para proponer nuevamente la misma fórmula que fracasó. El acuerdo, desde el acuerdo que se firmó en noviembre del año 2019, han pasado más de 1000 días.
desde la convocatoria de tanto del presidente del Senado como del presidente de la Cámara han pasado más de 60 días y no hay acuerdo. Desde que asumió este gobierno han pasado más de 250 días y no tenemos ningún proyecto de ley que vaya en respuesta a la ciudadanía. Entonces, no podemos seguir delegando esta responsabilidad en otro órgano, no podemos seguir entorpeciendo y haciendo esperar a las personas por acuerdos políticos. Si la gente está cansada de este como negociado que hay entre los partidos, si la gente lo que quiere es que nos sentemos a trabajar, que trabajemos de manera responsable, se lo dijimos hace 2 semanas a la ministra del Interior y al presidente, nosotros estamos disponibles para sumarnos a una mesa de trabajo por un acuerdo transversal por la seguridad, por la paz de nuestro país. La ministra el año pasado la semana pasada hizo ese anuncio, ya van aproximadamente 10 días de aquello y no han citado a ninguna reunión. En cambio, cuando el rechazo ganó el 4 de septiembre, inmediatamente convocaron a una mesa para impulsar una nueva convención. Entonces ahí tú te das cuenta que finalmente hay una obstinación, primero por repetir lo fracasado y porque hay una agenda que ellos no van a parar, que es una agenda ideológica, que a ellos les interesa sacar una nueva convención, pero le da lo mismo las urgentes necesidades de las personas y en eso ahí nosotros no estamos de acuerdo. Nos hubiera gustado que hubieran tenido la misma celeridad para convocar a trabajar por la seguridad de nuestro país. Mire, yo estaba escuchando atentamente a Ruth y yo no sé si Eugenio comparte esto, pero y quiero preguntarse a usted derechamente, ¿qué fue lo que Chile dijo el 4 de septiembre? ¿A quién le entregamos la responsabilidad de pensar en una nueva Carta Magna? Bueno, lo que ocurre es que nadie esperó cuando diseñaron este modelo de propuesta o de mecanismo de proponer una nueva constitución, nadie imaginó que iba a ser rechazado. No se ha visto, eso es raro que sea rechazado un plebiscito que está preparado para ser aprobado. Pero fue tanta la aberración que propusieron, era tan malo el proyecto que incluso los mismos que llamaban a votar a prueba decían aprobemos para reformarlo, pero era malo simplemente. Entonces no estábamos preparados. Y las reglas, las normas, la propia Constitución no estaba preparada para ver qué mecanismo seguíamos. Lo que dice el artículo 142 señala que en caso de rechazo sigue rigiendo la actual Constitución, sigue vigente, pero no es tampoco lo que quería la ciudadanía. La ciudadanía, el 80% lo que quiere es una nueva Constitución. Bueno, queremos una nueva y una buena Constitución, pero aquí yo quiero discrepar con Ruth respecto de la propuesta que puede ser razonable, de decir, mire, los parlamentarios están facultados para reformar Constitución. Tienen facultad para hacer una nueva Constitución, nadie les puede discutir eso. Nunca el Congreso debió desprenderse de esas facultades, pero ocurrió que lo hizo en un momento determinado y le propuso al país, mire, vamos a elegir una Constitución, una convención para reformar la Constitución. Y ocurre que sorpresivamente fue rechazado eso, entonces ahora hay que articular cómo respondemos a esa aspiración de tener una nueva Constitución y cuál es el mecanismo. Y aquí hay un tema que yo no quiero dejar pasar, que tiene que ver con que, siendo razonable lo que plantea Ruth, no tiene legitimidad. Hay que tener legitimidad para un tema tan sustantivo como es la construcción de una ley matriz que deberemos pensar de que debe durar 40 o 50 años. Entonces, es muy importante el tema de la legitimidad y cómo se construye. Por eso que tienen que ser elegidos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para que no se repita lo que ocurrió con la primera convención? Es lo que se está conversando. Ahora, no podemos verlo como un negocio. Yo creo que los parlamentarios y el Parlamento tiene que ver con parlamentar, tiene que ver con llegar a acuerdos. Y es lo que estamos esperando. Ahora, claro, se han demorado mucho, pero dejemos que hagan su trabajo. Esperemos que lleguen a un acuerdo. Pero lo que le preocupa a los ciudadanos es cierto. Sigan conversando y lleguemos a acuerdos, pero en paralelo, ¿cómo avanzamos en los otros temas? Me alegro mucho que el gobierno, por fin, no lo hizo antes, no se hizo antes ningún otro gobierno, por fin un proyecto de ley para debatir el tema de la reforma de pensiones. Pero también debemos esperar un proyecto de ley que tiene que ver con cómo reformamos el sistema de salud, el sistema de educación, cómo resolvemos los temas de seguridad, que son la más alta prioridad. Es gobernar. Es gobernar en lo que esperan los ciudadanos, y los ciudadanos esperan que las prioridades estén puestas en lo que a ellos les preocupa. Yo no me quiero alejar del tema porque me está escribiendo acá un seguidor, Walter, me dice, el proyecto rechazado no era
entre cuatro paredes. Tampoco era un acuerdo entre políticos profesionales. Era de personas democráticamente electas y que se dedicaron a trabajar. No como el Congreso actual, que es un circo, dice Pero ahí seguidor. yo discrepo un poco porque... ¿Usted estuvo en esta convención? Yo estuve en la convención. Tú eres convencional. Fui convencional. Y también veo el trabajo del Congreso y por eso digo, y además es un poco contradictorio decir que tienen legitimidad para ciertos temas y no para otros. Hoy día el Congreso está discutiendo algo que es muy importante para la nación, que es el presupuesto de la nación. Entonces uno dice, ¿por qué tienen legitimidad para esto? ¿O quieren que el Congreso se encargue de velar, o hoy día está proponiendo este nuevo acuerdo? ¿Y por qué tienen la legitimidad para proponer el acuerdo, para proponer estos famosos bordes que todavía no se ponen de acuerdo? Tienen la legitimidad para llevar adelante la discusión de presupuesto de la nación, la reforma de pensiones, pero para el debate constitucional o resolver la cuestión constituyente es interdicto. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos que seguir además pagando con el impuesto de todos un nuevo órgano y que además se va a sumar un segundo órgano para poder visar y revisar el tema de la... yo sé que todos dicen, no, es que la democracia también hay que invertir, y está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento que hoy día Chile no puede seguir esperando. Si me permite, Ruth, sí. Una interrupción. Recordemos que este Congreso no tiene 6 meses elegido, elegido sí, pero desde que asumió. Entonces tiene plena legitimidad. Si tú dices que tiene legitimidad para hacer una constitución, también tiene legitimidad para establecer los mecanismos y llegar a acuerdos respecto de esos mecanismos. Y eso es lo que están esperando los ciudadanos. Pero también digo que están esperando cómo el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo para atender prioritariamente los temas que preocupan a los ciudadanos. Cristian, ¿cree usted que hoy día los políticos a 60 días de comenzado este trabajo y no se encuentran, como bien se queda claro en esta mesa, aún los acuerdos respecto de cómo vamos a escribir este nuevo documento? Se está un poco farreando una oportunidad que le dio el pueblo, que les dijo, ustedes son profesionales en la política, ustedes saben parlamentar, como bien dice Eugenio, háganlo. Pero está pasando el tiempo y los acuerdos pareciera que aún no están cercanos. Sí, yo creo que aquí hay un tema, y volvemos a lo que decíamos al inicio, el tema de interpretar los signos y las señales. No podemos ver, a mi juicio, el proceso constituyente en forma aislada. El plebiscito de salida ganó el rechazo y aquí comienza la historia. Como tampoco podemos verlo por el plebiscito de entrada donde ganó el apruebo y ahí comienza la historia. Sino que aquí lo debemos ver como un continuum. Y hay un grupo mayoritario de la población que en algún momento señaló, mire, queremos una nueva constitución. Y hoy día un grupo mayoritario de la sociedad dice, no nos gustó la propuesta constitucional que fue presentada. Pero no necesariamente significa que las personas estén de acuerdo con que se mantenga la actual Constitución. Que dicho sea de paso, los problemas de pensiones, los problemas de salud, de educación e inclusive de seguridad ciudadana se presentan con la actual Constitución, no con la nueva, porque la nueva no existe. No sabemos cómo va a ser, es la actual la que da los límites de las policías, ¿verdad? O el sistema de seguridad social, o el sistema de salud, etc. Dicho eso, hoy día, claro, efectivamente han pasado 60 días y ha costado, y uno observa un poco perplejo el por qué estos tiempos. Bueno, son los tiempos del Parlamento, lo decía muy bien Eugenio. En el Parlamento se parlamenta, es la instancia republicana por excelencia para debatir, para intercambiar ideas, y eso a veces toma tiempo, porque no solamente están debatiendo ese punto, sino que están con cada uno de los trabajos de comisiones, sesiones, plenarias, etcétera, con el trabajo propio parlamentario. En consecuencia, eso, claro, tiene una demora, pero además Miguel Ángel entrega otro argumento del por qué puede ser, desde el punto de vista de los tiempos, de la oportunidad, más eficiente tener otro órgano destinado a tiempo completo a la redacción de la Carta Fundamental y no el Congreso, que tendría que desatender las otras funciones legislativas que la Constitución actual les otorga y que son relevantes también para el funcionamiento de nuestra sociedad. Por tanto, acá, en lo inmediato, por ejemplo, sería interesante que existiera solo una instancia de negociaciones y no las dos mesas que existen hoy día, una mesa oficial y una mesa paralela, porque eso no contribuye, parece más bien como un torpedeo, ¿verdad?, más que una voluntad política de llegar a acuerdos y de impulsar una propuesta para el país, que dicho sea de paso es muy necesario, porque si no vamos a seguir con este clima de crispación, este clima de intolerancia, en donde la mejor forma de resolverlo, a mi juicio, es el diálogo, son las vías democráticas.
Sí, y claramente no estamos en el mejor momento, yo diría, de acuerdo, porque incluso dentro de los conglomerados, de los partidos que apoyan al gobierno, están complejos. El presidente está llamando a reunirse, a ponernos de acuerdo cómo gobernamos. Entonces, ahí la situación es más compleja aún, porque si no hay en un sector unanimidad respecto a lo que se quiere, es difícil. Mira, es tan difícil, estamos en una crisis de tal nivel que es indispensable que los partidos te pongan sus programas y pongamos el programa de Chile en primer lugar, pongamos el programa del sentido común y pongámonos de acuerdo en un programa de unidad nacional respecto de qué hacemos con la delincuencia, qué hacemos con la salud, la educación, los temas que preocupan a los ciudadanos, pero un programa de unidad nacional, no el programa del partido o de la alianza tal o cual. Esa es la crisis que tenemos hoy día. Es tal nivel de emergencia que es indispensable ponernos de acuerdo. Ahora, yo estoy muy confiado en lo que estamos haciendo desde Amarillo. Amarillo fue un movimiento que, a pesar de que era contracíclico, el que la mayoría que estábamos normalmente en una alianza o en un sector político de centro izquierda, nos rebeláramos en contra de esa propuesta y tuviéramos el mérito de no apoyar esa propuesta, de rechazar esa propuesta y de lograr una mayoría muy sustantiva que se vio en el resultado plebiscito, pero Amarillo subió como la espuma. Ahora vemos las encuestas en el último fin de semana, es el partido que tiene mayor cotización ciudadana y por tanto estamos muy esperanzados en que este movimiento amarillo se va a convertir en un partido político. Vamos a juntar las firmas, especialmente en la Araucanía, nos hemos dado un plazo más breve de lo que hay a nivel nacional para juntar las firmas, vamos a recorrer las comunas. Y ahora se facilitan tanto las cosas. Antes, para constituir un partido, tú tenías que llevar a las personas a la notaría. Ahora, a través del sistema digital, tú buscas en el sistema digital www.amarillos.cl y va a darte una opción de ingresar a Amarillo, ingresar al server e inscribirte como militante del partido. Ahora, el que militen en el partido a mucha gente le causa escozón, no sé, rechazo o dificultad. La verdad es que si nos dieron apoyo para un movimiento que tuvo la valentía de ser el que rechazó, cuando la inercia estaba para otro lado, cuando todas las desventajas estaban en contra de aquellos que se rebelaran de la propuesta que se suponía se iba a aprobar. Nosotros ya en el mes de diciembre, enero, febrero, nos rebelamos en contra y pusimos las alertas y las advertencias. Bueno, finalmente Amarillo logró que entre otras fuerzas políticas lográramos el triunfo tan significativo del rechazo. Pero eso tiene que ver con la esperanza de los ciudadanos. Hacer y construir una constitución nueva, buena, con esperanza, sin violencia, sin odio, sin extremo, con cordura, con sentido común. Y eso es lo que queremos implementar. Queremos implementar en Chile un partido político que sea el primer partido, el más grande partido que haya en Chile en los próximos años. Y queremos ser gobierno. Los partidos tienen la vocación política de estar en el poder. Vamos a estar en el poder. En 3 años más vamos a estar en el poder, pero vamos a estar en el poder gracias al apoyo ciudadano, que lo que quiere es política sensata, es cordura y es sentido común. Estamos en crisis, comparte lo que dice Eugenio, Ruth, porque estuvimos en crisis con el tema social en las calles, ya sabemos lo que pasó, que terminó con una firma de un documento a las 3, 4 de la mañana, donde todos los partidos estuvieron ahí presentes. Se siguió en una crisis, estamos viviendo situaciones que son complejas, pero estamos en una crisis permanente entonces en lo político, Ruth. A ver, yo creo que más que una crisis permanente, hoy día hay un sector que nos hace vernos en crisis, que hace ver que pareciera que estos últimos 30 años de gobiernos que hubieron, ¿cierto?, tanto de la Concertación, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, esta coalición que había, a la cual pertenecía Eugenio, parece que hubiera hecho todo mal.
y nos nublaron o le nublaron la opinión a la ciudadanía en instalar un mensaje errado. Porque si bien hubieron algunas desavenencias, hubieron cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero eso no quiere decir que se hizo todo mal. Y yo creo que ahí nos faltó a todos, tanto de derecha a la centroizquierda, haber defendido con más fuerza nuestras ideas y haber defendido que nosotros como país en los años 90 logramos que eliminar, por ejemplo, la brecha de la pobreza. Se redujo de un 50% que teníamos de pobreza en Chile a un 8%. Y esas cosas como que pasaron desapercibidas y nadie las defendió, nadie las vio, y nos instalaron una crisis permanente para poder instalar una agenda ideológica que es la que lleva, cierto, adelante a Prodignidad, que es el Partido Comunista con el Frente Amplio. Sin duda hay una crisis social, la hay, pero no se resuelve con una varita mágica que se llame convención. Se resuelve, tal como lo decía Eugenio, con acuerdos políticos de manera transversal, pero enfocados en la persona, poniendo a la persona en el centro, no a una ideología política en el centro, no al Estado en el centro. Si finalmente lo que hacía la propuesta de la convención era poner al Estado en el centro, olvidándose de las personas. Y eso la ciudadanía le dijo que no. Entonces el llamado es a trabajar en unidad, pero a trabajar por lo que realmente le interesa a la ciudadanía. La presidenta del Partido Regionalista Verde lo decía y la han criticado en una enormidad porque decía el momento, si bien estamos en un momento constitucional, pero ella decía esta discusión de este momento se nos pasó. Si al final hoy día la ciudadanía lo que quiere, y todas las encuestas, y no solo las encuestas, para uno que es de la calle, que está en constante contacto con las personas, la gente te dice, oye, el tema constitucional sí, queremos cambios, pero hoy día no es lo que nos urge, hoy día queremos herramientas para que se le entreguen a los carabineros para que nos defiendan, para que los jueces tengan mejores mecanismos, no con este sistema garantista que hoy día los carabineros y la fiscalía hacen la pega. Pero llega el sistema también está en la Constitución, o sea, no, ellos un sí, poco efectivamente, pero hay cosas que están en los códigos procesal penal, hay materias que son del código penal, por lo tanto hay otras materias que hay que solucionar y no todo está en la Constitución. De hecho, los temas de salud propiamente tal no están en la Constitución. Evidente. Entonces hay otros temas en los cuales nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que volver, digamos, un poco a escucharnos, a mirarnos a los ojos y a decirnos, y cuando nos preguntamos cómo estás, que ese cómo estás sea efectivamente con la intención de conocer cuáles son las preocupaciones y las urgencias de las personas y no solamente llevar adelante agendas políticas de cada uno de los sectores. Han oído guiños del presidente, ha dicho que dice que no se hizo nada en 30 años en el país, está mintiendo, ha dicho que él va a ser un perro para enfrentar la delincuencia y que a Carabineros hay que darle respaldo. Cristian, ¿en qué estamos más cerca? ¿De estos acuerdos que plantean acá los dirigentes políticos o de volver a una explosión social que todos conocemos cuáles fueron los resultados en nuestro país? A ver, yo creo que las condiciones hoy día políticas son distintas a las del año 2019 en términos de proyectar un nuevo estallido. No olvidemos que previo al estallido como tal, de octubre del 2019, hubo diversas manifestaciones en Freirina, Aysén, Chiloé, etcétera. O sea, hubo otras expresiones previas que fueron indicando que algo estaba sucediendo en la sociedad chilena, de descontento. Hoy día las condiciones ciertamente son otras, particularmente porque estamos recién saliendo de un proceso institucional para responder precisamente a esas demandas. Y en consecuencia yo creo que hoy día hay una oportunidad histórica y por otro lado una responsabilidad mayúscula de quienes ostentan cargos de representación popular, gobierno, Congreso particularmente, líderes de los partidos políticos de nuestro país en términos de llegar prontamente a un acuerdo. Estamos en un periodo difícil porque además ya acercándonos al verano va a ser aún más difícil llegar a acuerdos. Entre Navidad y Año Nuevo es difícil que la gente esté pensando en un cambio constitucional, siendo bien honesto. Por tanto, lo ideal es que dentro del mes de noviembre se puedan llegar a acuerdos para tener un cronograma claro establecido para el año 2023, poder iniciarlo oportunamente y responder. Aquí yo creo que se tiene que actuar con responsabilidad y no faltar el respeto a lo que la sociedad chilena está esperando. Efectivamente hay un voto de confianza, yo siento que hay una expectación, si bien es cierto hay un conjunto de urgencias sociales que son prioritarias para las personas. Eso no significa, y fue tal vez el mismo error que sucedió antes,
en donde nunca estuvo con real interés, con verdadera prioridad política, la discusión del cambio constitucional. Convengamos que hubo un conjunto de movilizaciones, se planteaba siempre, no, pero ese no es un tema de la Constitución. Bueno, hoy día podemos pecar con los mismos errores y por tanto no sabemos cómo esto pueda terminar. Por tanto, creo que no hay que abusar de la paciencia y es importante que los partidos políticos, especialmente los que tienen representación parlamentaria, hagan el gesto democrático de responsabilidad institucional en términos de proponer un cronograma, un modelo, un sistema que permita resolver esto y no barrer, como decimos muchas veces, bajo la alfombra y hacer como de aquí no ha pasado nada. Eso sería un error mayúsculo. Sin lugar a dudas, el otro día alguien me decía, un dirigente de la locomoción colectiva, me decía, usted sabe lo que pasó por 30 pesos. ¿Se ha dado cuenta cuánto ha subido la locomoción colectiva solo en Temuco? Y el combustible. Y está proyectada ya para 1.000 pesos. Seguro en verano vamos a estar en 1.000 pesos la tarifa. Y después alguien dijo que eran 30 años. La verdad es que fueron los 30 años más exitosos que Chile tuvo en políticas públicas, en crecimiento. Fíjate que entre el año 90 y el 2010, Chile creció el doble de lo que había crecido desde la independencia de Chile. Sí. En 200 años no creció lo que fuimos capaces de crecer con políticas públicas. Bajamos la pobreza. Sí. Lo que ocurre es que emergió una gran cantidad de clase media sobre las cuales no fuimos capaces de diseñar políticas públicas que son las demandas de la clase media. Seguimos pensando en el Chile solidario o seguimos pensando en los más vulnerables. Sin perjuicio de hacerlo, no diseñamos políticas públicas en orden a cómo había cambiado la sociedad. Y fíjese que eso no se escuchó ni en el lado, en ese tiempo, de la exconcertación y ni en el bloque de la derecha. Yo me recuerdo en un momento, Joaquín Lavín dijo, a los ricos no hay que ayudarlos porque ellos tienen recursos y se pueden solventar solos. A los pobres es el Estado el que le ayuda, pero la clase intermedia, la clase media que quedaba ahí, que es el trabajador mayoritario, porque hoy día se habla del obrero, y el obrero es mínimo, pero es el trabajador de tienda, del retail, del comercio, la gente que está en el sueldo mínimo, es la que efectivamente enganchó con este discurso, Ruth. Exactamente, lo que pasa es que, bien lo señalaba Eugenio, aquí se creó un sistema que crió a personas que quisieran vivir del asistencialismo, en donde no se les entregó herramientas para ser capaces por ellos mismos. Eso por una parte con el tema de la pobreza, digamos, en que fueran asistentes del Estado. Que obviamente el Estado les tiene que dar cuando no tienen la posibilidad de adquirir las cosas, por cierto, el Estado tiene que estar presente. Pero ¿qué pasó? Que a este grupo intermedio, a la clase media emergente, se le dejó fuera, porque para el banco eran muy pobres, pero para el Estado eran muy ricos, entonces no podían acceder a los beneficios estatales en rebajas, qué sé yo, de los créditos universitarios o de lo que fuera, pero tampoco podían acceder a la banca porque no les alcanzaban los ingresos. Entonces hubo un sector que cuando vino la primera crisis económica, ¿cierto?, cuando estaba el presidente Frei, la crisis asiática que nos golpeó tan fuerte, tuvo el primer remesón, esta clase media. Luego, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, y luego ahora la pandemia, que cambió todo nuestro sistema de vida, que cambió nuestro sistema de ingresos, que cambió nuestro sistema de vida. No puede pasar por alto el gobierno del presidente Piñera, que es también un gobierno que no respondió a lo que estaba pasando. Ahí no había sintonía. Yo solamente me refería como a las etapas de más controversia económica que hubieron, estas crisis que tuvimos. Por cierto, el presidente Piñera hizo un mal trabajo, y eso no lo podemos desconocer. El segundo gobierno fue peor que el primero en todo sentido. En tanto en materia de seguridad como en materia de crecimiento. Y ahí yo en eso he sido siempre muy crítica. A mí siempre me sacan en cara, uy, usted le alega solamente al presidente Boric. Y yo digo, al presidente Boric le regalé pasajes, al presidente Piñera le regalé pantalones. O sea, ahí la diferencia, digamos, es lo que uno en ese tiempo, yo como dirigente social, hacíamos y le hacíamos ver a los distintos mandatarios. Pero sin duda ha habido un mal enfoque en las políticas públicas.
lo que pasó, yo creo que lo único bueno que hubo, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet con el ingreso mínimo garantizado, y ahora, cierto, con el presidente Piñera, que dejó la pensión garantizada universal, que son avances, porque finalmente te entregan un piso para aquellos que después pueden optar a sus pensiones y tienen una mejor pensión. Y así también beneficia a aquellos que no tuvieron ingresos porque no trabajaron, pero también tenemos que fomentar que aquellos que no están trabajando o que no están imponiendo y que están con el trabajo informal, impongan. Eugenio hace un rato decía, necesitamos que la cotización aumente. Y para que aumente la cotización, tanto el Estado, el empleador, pero también el trabajador, tienen que aportar para poder tener una mejor pensión el día de mañana. Y en eso no hemos podido instalar en la ciudadanía esta capacidad o enseñarnos a ahorrar, porque finalmente se nos quitó la educación cívica, no tenemos educación financiera, que es algo que debería estar incluido en el currículum que nos entrega el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay muchas falencias que hoy día hay que solucionar y que se fueron acumulando y que no fuimos capaces de escuchar las necesidades de las personas, pero también enseñarles. Cuando en el gobierno del presidente Piñera se nos decía, no, es que les queremos enseñar a pescar, no, pues si no todos queremos ser pescadores, algunos queremos ser el que comercia el pescado, otros querrá dedicarse a otro rubro, pero no podemos tratar a todas las personas de manera uniforme, no somos robots, todos tenemos necesidades distintas, y más allá de este tema de la igualdad, yo creo en que tenemos que trabajar para que haya equidad, porque no todos tienen las mismas necesidades, son diferenciadas, y en eso tenemos que enfocar las políticas públicas, no siempre estarle entregando las mismas oportunidades a los mismos y dejamos a un gran segmento, que es el segmento que finalmente trabaja, que genera ingresos, que paga impuestos, lo estamos dejando sin ninguna protección y sin ninguna ayuda de parte del Estado. Yo creo que con Cristian, para preguntarle desde el mundo académico y de la ciencia política, ¿qué análisis se hace? Porque acá hemos entregado 3 nombres de presidente. Presidenta Bachelet, presidente Piñera, presidente Boric. Y en ellos señalamos los malos gobiernos. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿Qué pasa con estos conglomerados, con estos comandos? Que cuando están en campaña le dicen a usted que va a crecer con igualdad, que va a tener el freno, vamos a poner freno a la puerta giratoria para la delincuencia, y después se van y uno se da cuenta que la situación está peor. Sacaron la puerta. Que lo que pasó. Entonces, ¿qué análisis se hace ahí, Cristian? Sí, bueno, hay 2 temas. Primero, que eso echa tal vez por tierra un argumento que muchas veces escuchamos en el mundo político de nuestro país, que el excesivo presidencialismo, que Chile es un país excesivamente presidencialista. Y de hecho eran los temas que la Convención quería modificar. Lo cierto es que este ejemplo nos demuestra que los presidentes y las presidentas en Chile dependen en gran medida de lo que sucede en el Congreso. Es decir, la elección presidencial va muy de la mano con el apoyo legislativo que puedan tener para impulsar efectivamente concretar sus promesas de campaña. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con que debemos siempre mirar los gobiernos en su contexto, y no son solamente el programa comprometido y la relación con el Parlamento, sino que también en un país pequeño como el nuestro, en vías de desarrollo, el contexto internacional, el contexto económico internacional es determinante. Acá se da el ejemplo de la crisis asiática y otros que hemos tenido en ocasiones anteriores, y por tanto no podemos ver o analizar un gobierno solamente en forma endógena de lo que está sucediendo en su interior en ese periodo, sino que verlo en un contexto más amplio. A modo de ejemplo, el actual gobierno del presidente Boric o el anterior del presidente Piñera, en su segundo gobierno, no puedes traducirte el análisis no solamente en la inflación y la crisis económica mundial, sino que además lo sucedió con la pandemia COVID-19, que no era previsible en ningún escenario por ningún analista. Sin duda. Eso. Ahora, lo que sí quiero agregar, que pese a estos 3 nombres que dan, Boric, Piñera y Bachelet, es curioso, Miguel Ángel, que 2 de ellos además hayan sido luego electos para el segundo gobierno, en el caso de Bachelet y Piñera. Por tanto, la evaluación ciudadana también es bastante especial. Sí, claro. Oye, mire, yo coincido con eso de que los presidentes son capaces de hacer lo que logren en el Parlamento. Pero también debemos considerar la capacidad de negociación que tengan los presidentes. El presidente Elwin no tuvo mayoría en el Congreso, ni en la Cámara ni en el Senado. Tampoco el presidente Eduardo Frei,
y tampoco lo tuvo el presidente Lagos. Y el primer gobierno de la Bachelet tampoco tuvo mayoría, pero sin embargo fueron capaces de plantear programas que tenían que ver con el sentir de los ciudadanos. Los programas de vivienda fueron extraordinariamente positivos, pero sin embargo creo que hoy día estamos también en crisis en el tema de la vivienda. ¿Cuál es el mayor anhelo o mayor sueño que tiene una familia? Tener la casa propia. Y hoy día seguimos creciendo en el déficit habitacional porque no hemos tenido las políticas públicas necesarias. ¿Y por qué no podemos hacerlo ahora? Porque no hay crecimiento, porque no hay recursos, porque si no tenemos crecimiento de la economía, no va a poder tener el estado de ingresos para comprar terrenos, porque la situación crítica tenemos en el mercado de suelo, que son muy caros, que no tenemos disposición, y por tanto, ¿cómo crecemos para construir viviendas si no hay más recursos del Estado disponibles para la adquisición de suelo y con ello crear un programa ambicioso de vivienda? Hay familias que están hace 10 o 15 años esperando una vivienda y son 600.000 hoy día, mañana van a ser 700 o 800.000 si no apuramos el tranco, si no logramos crecimiento. Y por eso que es tan importante dar confianza a quienes generan empleo, a quienes generan riqueza, para los efectos de lograr que el Estado tenga más recursos y podamos empujar políticas públicas que tienen que ver con mejor salud, con mejor educación, con mejores planes de vivienda. El sistema político reacciona, no acciona, no se anticipa. Y viene una crisis que es la crisis medioambiental, que la miramos desde lejos, pero ya vemos cómo ha cambiado la condición meteorológica acá ya en la Araucanía. Temas que deberían estar ya siendo analizados, mirados en una proyección. Ruth, me quedan los últimos 10 minutos. ¿Qué hacen estos nuevos partidos? Ya entiendo que la mirada de ustedes no es cambiar la Constitución en definitiva, es mantenerla, hacer los cambios, adecuarla, actualizarla o no. No, la verdad es que nosotros como Partido Republicano con lo que estamos en contra es con una nueva convención. Nosotros hemos dicho... ¿Pero cómo se hace si no se puede? ¿Usted quiere que sea el Parlamento? No, se puede hacer en el Congreso. El Congreso de hecho puede hacer una reforma tal como lo hizo ahora para abrir el mecanismo de reemplazo constitucional. Se puede hacer nuevamente esta reforma, pero que en vez de que esta obligación o responsabilidad recaiga en un órgano distinto, que caiga en el Congreso, que recaiga en el Congreso, que es el órgano que está habilitado para esto. Por lo tanto, podríamos hacer una reforma que habilite al Congreso para hacer un reemplazo constitucional, no solamente reformas, pero que además recoja y respete nuestra historia constitucional. Sí, yo creo que hay algo a lo que la ciudadanía le dijo que no fue este espíritu refundacional de querer cambiar todo, de querer eliminar libertades, de querer entregar un sistema de justicia para los indígenas y otro para los chilenos no indígenas, entregar cierto más beneficio a los reos, entregar, no sé, el derecho a mirar el cielo estrellado, cosas que no son de necesidad de las personas. Por lo tanto, aquí lo que la ciudadanía dijo que no es este espíritu refundacional, porque no quisieron respetar nuestra historia constitucional, haciéndonos creer que pareciera que nuestra historia constitucional había partido recién en el 80, si nuestra historia constitucional partió en 1811 con los primeros ensayos constitucionales. Luego tuvimos varios ensayos, incluso en 1826 esta constitución federal que fracasó, duró 6 meses. Pero luego de eso tuvimos la Constitución de 1833, la de 1925, que recoge en parte, cierto, algunos articulados de la Constitución de 1833. La de 1980 también recoge la historia constitucional y varios artículos de la de 1925. Y de hecho, si uno revisa la propuesta constitucional o la Constitución de 1980, se da cuenta que sufrió grandes reformas. Hay muchas reformas, y además esta gran reforma que hizo el presidente Lagos sin haber tenido este acuerdo o haber tenido mayoría en el Congreso, pero que logró trabajar gracias a su capacidad de diálogo, de trabajar en el Congreso, y algo que él siempre dice y se arrepiente hasta el día de hoy, es no haber estado en desacuerdo con el Congreso para poder haber plebiscitado, ¿cierto?, la Constitución, porque nuestra Carta Fundamental dice que solamente si hay discordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la propuesta que entregue, ¿cierto?, el Congreso, se puede plebiscitar, y aquí hubo un acuerdo. Y hay algo que se arrepiente, digamos, en no haber estado, por último, en un desacuerdo aparente para poder plebiscitar esto. Y cuando Eugenio dice no hay legitimidad, yo creo que la legitimidad se la damos posterior a la propuesta que nos pueda entregar el Congreso, teniendo un
plebiscito de salida ratificando la propuesta que nos entrega el Congreso. Y con eso sellamos todo este problema constitucional y hay algunos que dicen, no, pero es que no tienen tiempo. Oiga, perdóneme, pero los parlamentarios trabajan de lunes a miércoles. No les costaría nada trabajar de jueves a sábado, por ejemplo, para sacar adelante esta cuestión constitucional. Yo no sé si pueden hacer las dos cosas. Puede que caminar y marcar cheques. Cuando hay un parlamentario de la Araucanía, exacto, que le está pidiendo aprueben la ley de contra la violencia, contra pero es que por eso nosotros ahí cuando hay otro del norte decimos, o del sur, le están pidiendo. Por eso nosotros lo que hemos propuesto es sumar expertos, que los expertos preparen el texto y que sean los parlamentarios quienes después deliberen y voten, pero que hay este grupo de expertos que los apoye trabajando técnicamente en el contenido, pero que sea el Congreso que después termine, ¿cierto?, votando este tema y que después cuando nos entreguen a nosotros la propuesta constitucional, nosotros podamos votarla en un plebiscito de salida. Hay maneras de arreglar... Ruth, mientras eso no ocurra, ustedes se van a mantener al margen de esta mesa de negociación que hay. Por supuesto, porque nosotros creemos que hay temas más importantes hoy día que resolver y como lo dije anteriormente, no podemos seguir esperando que el Congreso delegue la responsabilidad en un nuevo órgano, porque además no sabemos cómo va a terminar ese órgano, por más bordes que le pongan. Nosotros tuvimos también límites a nuestra función de constituyentes. Ahora lo que están haciendo es un poco sacar los conceptos de los tratados internacionales y dejarlos escritos, pero nosotros tuvimos casi los mismos límites y la verdad es que ninguno de esos límites se respetó. Por lo tanto, nadie nos asegura que una nueva convención va a entregar una buena propuesta. Por lo tanto, yo creo que es mejor y es más certero para nuestro país. Lo que nosotros proponemos, además, hoy día no podemos seguir generando incertezas jurídicas, porque necesitamos más inversión a nuestro país, que lleguen los inversionistas, y eso colabora bastante al crecimiento de nuestro país. A propósito de eso, los amarillos van a seguir en esta mesa de conversación. Andrés Joanet está ahí. Andrés Joanet nos representa muy bien y nosotros esperamos que pronto se llegue a un acuerdo respecto de cómo se procede a tener una nueva y buena constitución. Pero también Andrés Joanet y los amarillos nos representan para colocar el sentido común a las políticas públicas que estamos planteando. Pero eso se hace de los partidos, no se hace de la individualidad. No basta un parlamentario. A propósito de los parlamentarios, yo quiero reivindicar la labor de los parlamentarios. No es que trabajen de lunes a miércoles, trabajan todos los días. Los parlamentarios que hacen una buena labor en el Congreso no la pueden hacer si no están conversando con sus electores, si no hacen trabajo distrital. Alguien dice, no, pero es que las sesiones son de martes, miércoles, jueves y después los otros días. No, si los otros días tienen que estar en su distrito, tienen que estar conversando con la ciudadanía, tienen que recorrer el territorio, tienen que hacer terreno, tienen que caminar, tienen que viajar. Eso, Eugenia? Pero esa es la manera de legitimar la política y a los parlamentarios. Y yo quiero defender a muchos parlamentarios que hacen esta tarea. Cristian, ¿le deja tranquilo usted esta posición, amarillo, republicano? ¿Qué le convence más? No, más que una u otra opción, yo celebro que Amarillos mantenga el compromiso suscrito durante la campaña de la prueba y el rechazo, ¿verdad?, en términos de promover un nuevo proceso constituyente. Y en el caso de Republicano, yo escucho a Ruth y creo que lo mejor es que se sumasen a una sola mesa, la actual, una nueva, pero una mesa que permita incorporar las diversas visiones sobre esta temática para buscar acuerdos, porque ella misma reconoce la necesidad y tiene una no sé, como Ruth, como partido, ¿verdad?, una visión de que es necesaria una nueva constitución, y ella otorga ciertos matices. Bueno, esa conversación es necesaria sostenerla con quienes piensan similar a ella y con quienes tienen tal vez divergencia, en busca de un acuerdo. De lo contrario, esto se va a seguir dilatando, como digo, y no es conveniente para nuestra vida democrática. Lo mejor es la búsqueda de un acuerdo, establecer un proceso, el procedimiento, y el cronograma con la mayor responsabilidad y racionalidad posible. La situación que estamos viviendo lo amerita. De lo contrario, cuando democráticamente, institucionalmente, no somos capaces de resolver las tensiones de nuestra sociedad, es caldo de cultivo para populismo, demagogia e incluso autoritarismo. Por tanto, ante eso es mejor ponernos prontamente de acuerdo dentro del sistema y en los márgenes democráticos. Estimados panelistas, llegamos al término de este programa. Gracias, Cristian, por su participación y los comentarios, como siempre.
Antes que se vaya Cristian, muy buenas noches a todos. Gracias, Cristian. antes que se vaya Cristian, quiero dejarle invitado para suscribirse con Amarillos, quien me interpretó plenamente con su intervención. Muy bien. Yo quiero invitar a los telespectadores a que firmen en la página nomasconvención.cl, porque no queremos más convención, queremos cambios, pero sin una nueva convención. ¿Resultó ese término no más AFP? ¿Usted quiere que ahora resulte No más convención. no más convención? Bueno, ¿y ustedes se mantienen con amarillos.cl? Amarillos por Chile, amarillosporchile.cl. Esa es nuestra página. El nombre de Amarillos es. No, ya se instaló Amarillos. Creemos de que si en un momento determinado en la política era un término peyorativo, hoy día es un término de razonabilidad, de sentido común, de lo que piensa la mayoría de los ciudadanos. Eso lo demostró en el plebiscito, de manera que tenemos un tremendo capital. Y te quiero decir, a propósito de los jóvenes, hoy día quedé sorprendido, minutos antes de llegar a esta reunión, estuve con muchos jóvenes y la mayoría de ellos estaban entre los 18, 19 años. Pero entonces, no es que los jóvenes no quieran estar en la política, sí quieren estar en la política, pero hay que abrirles los espacios para que ellos participen y ellos representen de mejor manera a los ciudadanos. Muy bien, con ustedes volveremos en cualquier instante conversando la actualidad nacional política y obviamente centrados en lo que esperamos pueda ser esta nueva Carta Magna. Muchas gracias.